así como está sentadito, busque en su Biblia en Mateo 8. Mateo 8, ya lo tenemos, ¿verdad? Voy a esperar que lo encuentren. 8. Vamos a leer dos versículos, 16. Vamos a leer versículos 16 y 17. Y yo le voy a pedir a mi hermana, hija de mi hermano José Francisco, que me lea el versículo 16 y 17. Cuando llegó la noche, trajeron a él. muchos endemoniados, y con la palabra hecho fuera los demonios, y sanó y a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo: tomó nuestras enfermedades y llevó a nuestras dolencias. Amén. Aleluya. Muchas gracias, hermano. ¿Por qué no cierra sus ojitos? Le vamos a pedir al Señor que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos bendiga en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día más, Señor, de bendición que tenemos aquí en este lugar, los hermanos, teniendo armonía hermosa. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre, que es el que nos guía cada día, Señor, nos lleva a toda verdad y a toda justicia, Padre amado. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, cada joven, cada niño, cada anciano, Padre, que está en este lugar, Padre, porque estamos con un corazón dispuesto, Señor, a recibir la enseñanza que nos da tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de nosotros. También perdona nuestros pecados y ofensas, Señor, y permite que tu palabra, Padre, sea sanidad para nuestro cuerpo y para nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los niños ya pasaron, ¿verdad? No lo vi. Gloria a Dios. Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El problema de la enfermedad y de las dolencias es un problema, hermanos, que está entretejido con el problema del pecado y de la muerte. Como por ejemplo, tenemos la consecuencia de la caída de la humanidad. El pecado y la muerte vienen a consecuencia de la caída, o sea, por el pecado. ¿Verdad? Todos sabemos que por causa del pecado de nuestro primer padre carnal, todos alcanzamos la muerte por causa del pecado de él. En tanto que la ciencia médica, hermanos, examina toda la causa de las enfermedades y todas las dolencias en términos psicológicos, vamos a decirlo, también la Biblia nos presenta las causas espirituales como el problema implícito o fundamental. Veamos, el pecado ha afectado, amados hermanos, la constitución física y espiritual de las personas. ¿Ustedes creen que el pecado es lo que ha afectado a la persona físicamente? ¿Por qué viene el pecado? Por las enfermedades, perdón. Viene por causa de la maldad del diablo. Haber engañado a nuestro padre Adán, porque Adán es nuestro padre, primer padre terrenal. Y el diablo lo engañó y nuestro padre, hermanos, cayó.
Y con el pecado entró la enfermedad y entró la muerte. Ninguna enfermedad puede venir de Dios. Ninguna enfermedad. Todas las enfermedades vienen del diablo a través del pecado que él metió en nuestros primeros padres. Pero estamos viendo aquí de que para todo pecado, ahora también el Señor está diciendo que Él tomó nuestras enfermedades. Aleluya. Y llevó nuestras dolencias. El pecado y la enfermedad es por causa del pecado. Pero lo hermoso del caso y de lo que dice la palabra de Dios, de que vino Jesús. Y cuando Él estuvo físicamente, hermanos, caminando en las calles de Israel, de Jerusalén y en todas estas partes, la palabra de Dios aquí nos está dando testimonio de que la gente llegó a reconocer que Jesús era poderoso, tanto que le llevaban a Él, no dice uno, sino muchos endemoniados. Oiga, y con la palabra echó fuera a los demonios. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué hacía Jesús eso? Porque tenía poder. Acordémonos que Jesús recibió el poder el día que fue bautizado. El día que fue al Jordán. En ese día el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y él comenzó su ministerio que había sido encomendado de parte de Dios. Y él sabía que Dios le había dicho que tenía que venir a la tierra a dar libertad a los cautivos. Abrirle la cárcel a los que estaban presos. Pero no vamos a decir las cárceles literales. Presos en el pecado. Porque todavía hoy, amados, hay muchos que están presos en el pecado. Posiblemente digan estamos libres, todo está bien, pero si no están en Cristo Jesús, están presos en el pecado. Y el pecado les pagará con la muerte. Por eso el hermano Pablo escribió allá en Romanos diciendo que la paga del pecado. O sea que el pecado también paga, hermano. Si servimos al pecado, el pecado nos pagará. Pero nos pagará vida, muerte. Pero Dios dice que nos ha dado a Jesucristo y su regalo de salvación. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos amados, nosotros podemos ser libres espiritual y físicamente de toda enfermedad. Pero esta libertad nosotros la podemos tener solamente en este que echó fuera demonios. Y en este que dice que sanó a todos los enfermos que le llevaron. El Señor Jesús, amados hermanos, oiga, anduvo en la tierra. Algunos les sanó sus ojos porque eran ciegos. Algunos eran paralíticos y el Señor los sanó. El paralítico caminaba y corría, los ciegos veían, como dice la canción, el cojo, ¿qué dice? Y el ciego